Artlist.io. Music licensing reimagined. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas del Muro MX? Bienvenidos, gracias por sintonizarnos, por estar aquí. Bueno, el día de hoy estamos empezando un experimento, Karen y yo, que somos parte integral del Muro MX. Digamos que somos la columna vertebral en este momento del Muro. Estamos empezando un proyecto de charlas con colegas, con activistas, con personas eh, de temas que nos interesan a nosotros y que creemos que también están en la coyuntura. El día de hoy vamos a arrancar este experimento hablando de un tema que tiene que ver con Guerrero. Y la pregunta principal sería, bueno, a lo mejor a la gente que es de Oaxaca, bueno, ¿por qué estamos hablando de Guerrero si estamos en el estado de Oaxaca? Y principalmente la pregunta inicial con la que empezamos esta charla, estamos hablando de otro estado que sin embargo se parece mucho a Oaxaca. Hace 2 años, 3 años, en una charla con una organización hablábamos del tema que veíamos que se podría venir a Oaxaca, que era la guerrerización. Y la guerrerización entendida como estos poderes económicos o estos grupos de poder que tienen intereses económicos. Y al mismo tiempo puede ser la foto de un líder social acribillado, una mujer con el rostro hinchado de fuego, una fosa común de niños desaparecidos con sus padres trabajando en Estados Unidos, una red de tráfico de migrantes controlando los territorios de la Sierra Norte, la Sierra Guerrerense, colectivos de indígenas asesinados con las muñecas desprendidas, despojadas de su condición humana, mientras el PRI, el PAN y Morena se niegan a ver las huellas dolorosas del poder sobre estos cuerpos. Esto que les platico tiene que ver con ese espejo que es Guerrero, tiene que ver con ese espejo de violencia que por muchas décadas lleva a Guerrero sufriendo y en Oaxaca no es ajeno. Entonces vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con el estado de Guerrero desde esta premisa que puede ser el rostro en el que tendríamos que reflejarnos en Oaxaca, porque somos al final de cuentas estados del sur que tienen muchas, muchas similitudes. Compartimos no solamente la geografía, sino hay una hermandad cultural y yo pienso que una hermandad también de símbolos y de problemas. Entonces, por eso el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con Guerrero, pero yo quería simplemente comentarles el por qué nosotros como un portal independiente de Oaxaca estábamos hablando de esto. No va a ser la única vez que lo vamos a hacer, tenemos la idea de seguir hablando temas que incluyan no solamente a Oaxaca. Nos interesa Oaxaca, pero también nos interesan los espejos que tienen que ver con otros estados. Puede ser Guerrero, puede ser Veracruz, puede ser Chiapas, puede ser Tabasco, puede ser Yucatán. Y para hacer este ejercicio, pues vamos a buscar entablar la conversación, sobre todo con colegas o con especialistas de otros estados del sur de México, obviamente poniendo el foco en esto que nos atraviesa, que tiene que ver, que es la violencia estructural. Entonces, sin más preámbulo, Karen, platícanos de qué va el tema. Sí, Antonio, bueno, es importante esto que estás mencionando porque justamente creo que, bueno, Guerrero es un gran espejo para nosotros, no solamente por lo que ya dijiste, que son todos, digamos, rasgos comunes de la violencia que vivimos todos los días, sino porque también compartimos con Guerrero de alguna manera, pues, la pobreza, esta pobreza extrema, esta pobreza que todos los días nos amaga a los ciudadanos.
de a pie, pero también compartimos con Guerrero el abandono institucional hacia las comunidades indígenas, que es algo que nos preocupa, comunidades indígenas, comunidades afros. Y bueno, en este caso también en específico podríamos hablar de la criminalización que se le hace a estas comunidades. En México y especialmente en estos estados hermanos se criminaliza, Antonio, la pobreza, tú lo sabes bastante bien. Por eso hemos querido hoy hablar justamente sobre una comunidad guerrerense. Hemos titulado el programa En riesgo, el último bastión de resistencia de la montaña baja de Guerrero. Y bueno, platicarles por qué hemos nombrado así el programa. Todo resulta a propósito de que en mayo de 2019 la comunidad de Ayahualtempa, en el municipio de José Joaquín de Herrera, pueblo indígena náhuatl atrapado en el abandono y el acecho del narco, ubicado en la montaña baja de Guerrero, pues atrajo la atención nacional e internacional luego de mostrar el adiestramiento de niños, niñas y adolescentes para ingresar a la policía comunitaria, pues ante el acoso de organizaciones criminales que operan en la zona. El pasado viernes 31 de octubre, tras 10 horas de violencia ininterrumpida, grupos criminales y los gobiernos estatal y federal lograron irrumpir en la comunidad con un saldo de 3 policías comunitarios asesinados y 7 más que se encuentran heridos de gravedad. Decir también que hay 16 detenidos. Pero este no es un hecho aislado, Antonio. El Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ya exigieron castigo por los responsables materiales e intelectuales de las agresiones y del asesinato de los 3 policías comunitarios, pero también de los más de 63 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, que han sido asesinados en otros ataques, en el que hay ya 23 desaparecidos, varias familias desplazadas, en desplazamiento forzado, digamos. Y bueno, también un saldo grave de viudas y 66 niños huérfanos víctimas de la guerra que se libra en esta zona de Guerrero. Y bueno, para hablar de esto, perdón, ¿sí? No, iba a decir, bueno, perdón que te interrumpa, antes de presentar a nuestras invitadas, yo también creo que Guerrero es un estado que entre las coincidencias históricas que tiene con Oaxaca y que yo pienso que sería necesario, o sea, seguir documentando lo que pasa obviamente en Guerrero con este espejo que comentamos de Oaxaca. Acuérdense que Guerrero es una zona que fue destinada para erradicar la guerrilla y Oaxaca tiene una profunda historia de guerrilla, también emparentada con el estado de Guerrero, en Guerrero, donde las autoridades mexicanas en la década de los 70 pusieron en marcha el Plan Telaraña, que es una manera de decirle a estas fases que hizo el gobierno federal para de alguna manera cometer yo diría una gran redada de violación de derechos humanos durante lo que fue la Guerra Sucia. Entonces yo nada más quería apuntar eso porque Guerrero, la hermandad que tiene con Oaxaca no solamente son sus similitudes históricas, sino también su presente. Y este caso que tú mencionas de este municipio en concreto, yo pienso que es necesario documentarlo y no verlo nada más como una especie de esta división geográfica que nos han dado. Al final de cuentas, los problemas que están sucediendo en Guerrero, en este caso concreto que vamos a hablar el día de hoy, hay que ponerlo en el contexto del en el sur de México. Y bueno, este es un primer ejercicio, Karen. Yo pienso que vamos a ir hablando de estos temas poco a poco, pero bueno, perdón por la interrupción. Vas a presentar porque tenemos 2 invitadas que yo pienso que saben mucho del tema y pues el espacio sin duda es para ellas. Mucho, no se escucha. Perdón, Hola. listo. Ok. Les decía yo, Scarlett, que con esta invasión, pues se vulnera el último territorio de resistencia en el corredor de la montaña. Y bueno, de esto vamos a estar hablando contigo, Scarlett, reportera guerrerense,
y con Adriana Paz, investigadora social. ¿Cómo estás, Scarlett? Ay, pues muy preocupada. Realmente sí hay una preocupación profunda para quienes hemos estado en Ayahualtempa y en el municipio, pues que hemos hecho recorridos de reporteo y quienes hemos compartido, a quienes nos han compartido sus historias, no solamente los compañeros de la policía comunitaria, sino pues la población en general de Ayahualtempa, los niños, las niñas. En mi caso, pues acercarme ya pues desde hace pues muchos años, varios años y por último hace pues en 2021-22 que fuimos a hacer un trabajo sobre los niños y las niñas policías que estaban en la policía comunitaria de Yagualtempa, que fue un momento pues muy importante no solamente nacional, sino internacional, que fue una decisión del pueblo y del Consejo Náhuatl de Ayahualtempa, quienes valoraron que los niños y las niñas, muchos de ellos huérfanos por la violencia, pues se adhirieran a la policía comunitaria del pueblo. Em, y bueno, en esos momentos también nosotros pues nos tocó acercarnos para contar las historias de estos niños y de estas niñas y cuáles eran las condiciones y finalmente pues con todo lo que viene ahora pasando en las últimas semanas, el último año, pues ha sido pues brutal porque finalmente tras esta manifestación de niños y de niñas que fue muy público a nivel nacional e internacional, pues tanto el gobierno en su momento, el gobierno estatal, pues ha hecho solamente una persecución de padres y madres y de la población en general de Yahualtempa, lo que es gravísimo, porque vulneran al abrir todo este discurso de violencia por parte del Estado mexicano, abren la violencia al entorno que tienen cercano. Entonces, ¿qué significa esto? Pues a los grupos armados, a los grupos criminales, y es pues es terrible, ¿no? Es terrible que niñas, niños, las mujeres que finalmente son las que han perdido entre medio de esta violencia a sus esposos, a sus hijos, a sus sobrinos, de formas en donde la tortura es una tortura perpetua, todas estas formas pronunciadas por estos grupos criminales, pues con todo el permiso y el aval y la impunidad del gobierno estatal, ¿no? Ya lo platicábamos antes, ¿no? Que incluso han amenazado y se han abierto carpetas de investigación y si se abrieron, finalmente esto auguró Sí. un momento tan terrible como el que está pasando ahora, ¿no? Sí, y bueno, a mí me gustaría, vamos a hablar profundamente sobre esta criminalización a los niños de la que hablas, Scarlett, pero a mí me gustaría, no sé si Adriana quisiera ayudarnos a contarnos más o menos qué pasó para las personas que nos escuchan y no saben qué pasó el viernes 31 de octubre, qué fue, digamos, lo que detonó este último ataque y el saldo de 3 policías comunitarios asesinados. Adriana. No te oímos, Adriana. No, no te escuchamos. Dice que tiene problemas. Scarlett, si podrías ayudarnos y en lo que se... No. En lo, quizá Adriana funcione.
desconectándote y volviéndote a conectar. Ok. Sí, bueno, lo que ya Creo te que te está, oías, te sí, te escuché se escuchó en un momento, por sí. momento. Sí, Sí, bueno, em, avanzamos en lo que regresa Adi. sí, Sí, sí. bueno, nosotros, bueno, para remarcar, y bueno, como periodista, como reportera, nosotros que no solamente cubrimos los últimos hechos, eh, como otras compañeras y compañeros, pues sabemos que esta violencia que padecen los pueblos pues no está aislada, ¿no? Viene a partir de 2000, a partir de 2015, 2016, donde grupos armados y criminales pues se enfrentan, están sometiendo a las poblaciones indígenas no solamente en náhuatl, también son Mepá, son varios pueblos, varias comunidades de diferentes pueblos indígenas. Entonces, pues han desaparecido a mujeres que han luchado por el regreso de sus esposos desaparecidos. También las han asesinado. Entonces, la brutalidad no solamente ha venido desde cierto momento para acá, sino sí se viene de un pasado, ¿no? A partir desde 2015, 2016, donde estos grupos criminales empiezan a hacer un sometimiento desde las poblaciones más cercanas a Chilapa y en este caso eh, todavía en Ayahualtempa pues no veíamos pues hasta que digamos que la policía, hasta que la policía comunitaria, la CRAC, de los pueblos fundadores, pues se asienta, ¿no? Y esto pues también en defensa pues de las comunidades muy pequeñas. Recordemos que no solamente en los últimos hechos pues fue pues vulnerada la seguridad de los pueblos indígenas o el pueblo indígena de Ayahualtempa, sino también otro que está muy cerca como Rincón de Chautla, que eran pues dos de los pueblos pues más que estaban pues más en resistencia, ¿no? Ha sido pues muy, muy duro ver cómo durante todos estos años las compañeras y compañeros han enfrentado pues todas las formas de violencia como la desaparición forzada, los asesinatos y desmembramiento. Entonces, no es una violencia aislada, todo esto se perpetra con, eh, con permisión y con total impunidad por los gobiernos locales. Y eso, pues, eso es algo que debemos reiterar, ¿no? ¿A dónde nos trae a qué nos trae este momento, ¿no? No sé si ya podamos escuchar a Adi o todavía no nos escucha. Ya nos escucha, ¿no? Adriana, ¿nos escuchas? ¿Ya nos escuchas, Adi? Creo que sigue sin escucharnos. Sí, es que ¿Nos escuchas? Ay, ya te Tengo escuchamos. problemas con la extensión, de repente va y viene, pero muchas Te gracias. escuchamos, Adriana. Buenas tardes, por fin. Buenas tardes, Karen, Antonio, querida Scarlett. Pues mi acercamiento con Ayahualtempa pues es una investigación social que parte de una maestría en estudios de violencia y gestión de conflictos, en la cual pues Scarlett ha sido una gran aliada en cuanto a esta vinculación, ¿no? Y poder pues asesorarme con todo la investigación. Algo que cabe destacar de Ayahualtempa es que es una comunidad, como bien lo decía Scarlett, en resistencia. Si se dan cuenta, es de los pocos rincones en cuanto a la montaña, a los caminos que llevan a la montaña, en lo que es esta región, que es, por decirlo así, inaccesible, como en muchos lugares donde
pues generan ciertas circunstancias sin contextos en temas de violencia, en temas de pobreza, en temas de marginación, ¿no? Y es un pueblo que ha estado en resistencia, el que tenemos identificado en la montaña actualmente, ¿no? Y en este trayecto, en el cual pues nuestra mayor preocupación son las mujeres, los niños, los adolescentes, que han sido violentados desde hace años. También cabe destacar que existe por parte del gobierno, tanto estatal, federal y municipal, pues una ineficiencia. Han estado presentes, pero en ciertos momentos, ¿no? Y pues esta ineficiencia, ineficaz seguridad que existe es un reflejo no solamente de Ayahualtampa, sino de todo lo que sucede en el estado de Guerrero, ¿no? Nuestra preocupación, pues, son los niños que, como lo mencionaba, muy aparte de las circunstancias que se han presentado, como lo ha hecho la comunidad, ¿no? Consideramos que aquí los derechos tanto de los niños, madres, padres, más allá de si pertenezcan o no a la policía comunitaria, pues es algo que debe de estar latente, ¿no? Y pues esta es como mi primera participación para no tomar así como todo la batuta. Adelante. Sí, Adriana, muchas gracias. Efectivamente, como lo mencionas, me parece que una de las, o más bien las consecuencias que están viviendo los niños y las mujeres son, digamos, las más severas. Hablábamos al principio, Scarlett, de que hay 66 huérfanos por todos estos conflictos y muchísimas más familias desplazadas en desplazamiento forzado interno. Sabemos que cuando ocurre un desplazamiento dentro de la comunidad, pues se vulneran otros muchos derechos, como el derecho a la educación, el derecho a una alimentación sana, el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, son muchísimos los derechos que se vulneran a partir de estos conflictos. Y me parece también que habría que remarcar las violencias, no una violencia, sino la serie de violencias sistemáticas que niños, mujeres y hombres de esta comunidad están viviendo por parte primero del crimen organizado, pero también hay una serie de violencias de parte de las autoridades municipales y estatales, porque como ya lo mencionábamos al principio, cuando, digamos, se da a conocer que estos niños se anexan a la policía comunitaria, pues hay una especie de persecución o criminalización, no solamente de los niños, sino de la comunidad en general, de los padres, en muchos medios nacionales. Lo vimos en muchos medios nacionales. Sí, sí, incluso, bueno, en el momento en el que surge digamos que esta especie, recuerdo que cuando estábamos, bueno, cuando estaba el movimiento en sí de los niños y las niñas, ¿no? A partir de la decisión que toma el gobierno náhuatl, Consejo Náhuatl de Gobierno de Ayahualtempa. Yo recuerdo que estábamos, bueno, haciendo el trabajo de reporteo y ya estaba saliendo el trabajo que hicimos con agenda propia. Y recuerdo que incluso Andrés Manuel López Obrador hizo pues desde la mañanera, pues retomó este discurso de protección a las niñas y a los niños del pueblo, ¿no? Sí, haciendo, o sea, sí, digamos que esta acción creativa por parte de los niños y de las niñas, sí tomó un efecto a nivel estatal, nacional, internacional. Sin embargo, si no es retomado de la manera correcta, por parte de los gobiernos federales, estatales o municipales, pues finalmente
se podría hacer pues una vulneración totalmente, no solamente directamente digamos que, o sea, mencionarlo como un asunto de grupos de policía comunitaria, sino vulnerar completamente a una comunidad que como sabemos es muy pequeña, que no tiene accesos, que digamos que subsistía o vivían finalmente o estaban seguros porque no estaba en camino, pues, no estaba visible, ¿no? No tenía aspecto. Entonces, ¿qué haces cuando no lo retomas desde el gobierno, desde el Estado? Lo que haces es abrir el camino a que las vulneraciones contextuales que padecen ya, pues sean el el doble riesgo, el triple riesgo para niñas, niños, para las mujeres, para quienes ya venían padeciendo esto desde 2015 y 2016. Recordemos también que en 2020 me parece que en 2020, por ahí, también habían asesinado a unos músicos, a 11 músicos y indígenas también, algunos de ellos de Ayahualtempa. Entonces, unos de estos niños también eran parte de los que se herían en la policía comunitaria. Entonces, como periodista también ha sido muy difícil tratarle de explicar a la gente que no se trata de movimientos armados, que no se trata, sino se trata de manifestaciones, se trata de una manifestación de un pueblo, se trata de derechos humanos, se trata de la defensa del territorio, porque bien lo dijeron los niños, lo dicen las mujeres, ¿no? Nosotros estamos luchando por nuestras flores, por nuestras casas de colores, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por mantener el agua, ¿no? En el caso de Ayahualtempa, el agua, en el caso de otras comunidades, la tierra, ¿no? Entonces, no se trata de las armas. Finalmente, estos grupos criminales y y otros grupos armados y los gobiernos locales finalmente tienen al final es un asunto económico y de poder político en el sentido de, pues, dejar armados a los pueblos y tener una forma de abandonarlos y dejarlos no solamente perpetuando el abandono ya a las comunidades, sino que ahora los dejan armados y los dejan pues a la puerta de cualquier otra vulneración que no es, que se suma a la vulneración ya, las vulneraciones que ya viven, ¿no? Entonces, entender, por ejemplo, el trabajo que hicimos con Agenda Propia, explicarles, por ejemplo, que también, por ejemplo, la Redim, que es em, la Red por los Derechos de las Infancias en México, pues digamos que reivindicó el movimiento de los niños y del movimiento en su momento de las decisiones que tomó el pueblo, ¿no? En ese sentido. Y lo llamó casi como un performance y no movimiento armado como se veía en otros países como Colombia, ¿no? Que militarizados, ¿no? Militarizados o infancias militarizadas, ¿no? Acá en el pueblo sí nos explicaba que sí notaban cómo era una especie de actividad, de actividad creativa, de defensa, de retomar la defensa del territorio a partir de aspectos y de acciones, pues que tuvieran un impacto, pero también un impacto a partir digamos, pues sí, pues repito, de la creatividad, ¿no? Y para mí yo creo que esto es algo que debemos reiterar completamente y en la defensa de los movimientos como los movimientos de los pueblos en resistencia, pues recordarles hay que recordar que no se trata también de movimientos armados, ¿no? No se trata de esto, sino se trata de la defensa, de la legítima defensa de todas las mujeres, de todos los pueblos, a vivir y a sostener sus propias
su propia vida, ¿no? En el sentido, por ejemplo, Ayahualtempa tiene su propio sistema de agua que no, que es bellísimo y que están muy orgullosos de su propio sistema de agua. Entonces, ahí hay un valor enorme, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas vulneraciones que vienen de afuera de los pueblos, que vienen de otras cuestiones económicas y de poderes políticos a someter, a robar, a saquear tanto el agua como las tierras, como utilizarlas, ¿no? Y eh, tras eso, pues lo único que dejan es dejar armadas y dejar también en una especie de tragedia eh, que revictimiza a las poblaciones, ¿no? Scarlett, fíjate, a ver, a mí, yo pienso que también habría que darle a la gente un poco del contexto terrible de lo que está sucediendo. A ver, nosotros en la experiencia que hemos también tenido cubriendo el tema del narcoestado que hay en México, es decir, yo pienso que a veces nos pasa que tenemos a veces, obviamente, que cuidar ciertas cosas al momento de hacer una cobertura, pero yo pienso que en este momento en Ayahualtempan hay una urgencia. Y eso sería importante decirlo. No estamos hablando de niños en la montaña que corren descalzos con unas pistolas de madera. Estamos hablando de grupos del crimen organizado que han asesinado personas en las montañas. Y yo pienso que es necesario decirle a la gente, también explicarle un poco de qué se trata. Aquí estamos hablando de que incluso el FRAIBA de Derechos Humanos ha denunciado lo que está sucediendo en Ayahualtempa. Por eso yo pienso que es importante que se ponga en la agenda mediática y en la agenda pública. Porque me da la impresión a veces de que desde los medios, algunos medios nacionales, o incluso medios, yo me atrevería a decir de Oaxaca o Guerrero, pues minimizan el tema. Están inmersos en esta lucha de los conservadores contra los liberales y los de derecha y de la izquierda. Y en el México real hay narcotraficantes, hay un narcoestado que está matando niños, que está deteniendo niños, que está criminalizando a una comunidad indígena como tal. Y no son hechos aislados, pero deben de entender que es un grupo criminal con nombre y apellido el que está haciendo todo esto. Y que es un generador de violencia, y a mí no me gusta decirle generadores de violencia porque a mí se me hace un eufemismo decirle generador de violencia a grupos criminales que están abusando de niños, de mujeres, para controlar ese bastión en la montaña de Guerrero, donde obviamente el Estado lo permite, criminaliza a las comunidades indígenas, la autonomía de estas comunidades que han resistido desde 2015 a este grupo armado y otros que están ahí, que son grupos que en Guerrero han sido noticia nacional, perdón, en el país ha sido noticia nacional, fueron vinculados a un hecho terrible que fue un asesinato de un alcalde en Chilpancingo, y son, digamos que si esta información lo tenemos los periodistas o los medios, los tienen que tener la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, tanto de Guerrero como del país. ¿Cuál es mi preocupación? Que yo no veo que en la agenda de México está el tema puesto ahí. A pesar de que tenemos un caldo de cultivo que incluye el desplazamiento forzado interno, incluye niños que están siendo afectados, que ya hay un número indeterminado, bueno, un número concreto de huérfanos, y es una comunidad muy chiquita en los Altos de Guerrero, que pareciera es como este resumen de los excluidos, ¿no? Es decir, ¿a quién le importa lo que está pasando en Ayataya o Altempan si tenemos en la agenda mediática lo que está pasando en Uruapan? Es decir, a mí lo que me preocupa es como que hay clases sociales para cubrir la información. Y hay un estado omiso, que es el estado de Guerrero, y también como es un grupo delictivo, hay una omisión del Estado mexicano a nivel federal que está permitiendo que suceda esto que está pasando en Guerrero, que ya hay muertos, que la comunidad incluso tengo entendido que detuvo a pistoleros, que hay un proceso de criminalización por parte del Estado y hay una persecución a la gente que está resistiendo a esta incursión, que no es de ahorita,
Tengo entendido que desde el 2015 está este conflicto. Entonces, eso es lo que yo siento que sí tendríamos que también plantearle a la gente, gente de Oaxaca o que nos vean de otros lugares, que entiendan que el proceso tiene que ver con un cerco también mediático de alguna manera. Y Y perdón, Toño, y antes de que continuemos, Cintia Blan 8539 pues nos hace un comentario desde YouTube y nos dice que muchos pueblos de nuestro país están en el abandono y son presas del crimen organizado, de empresas que llegan a sacar los recursos naturales, etcétera. Y la organización interna son nuestras únicas herramientas. Y efectivamente me parece que justo como estábamos comentando hace un momento, se está criminalizando esta organización de los pueblos desde el Estado. ahora, y una advertencia nada más, como termino, este grupo criminal concreto que está en las montañas también tiene presencia en la frontera de Oaxaca en el tema de Guerrero. Es decir, también es un tema que debería importarle a Oaxaca, porque la experiencia que hemos tenido es que la violencia cruza los puentes. Los grupos criminales cruzan los puentes con esto que a veces le llaman efecto cucaracha. No se trata nada más que llegue el gobierno federal a quitarlos de la alta montaña el tiempo que sea necesario, porque van a cruzar el puente a la costa de Oaxaca. Si no se trata en este momento, pues es una urgencia, porque como ustedes lo comentan o lo estamos viendo, se trata de niños, ¿sí? Se trata de mujeres, se trata de una comunidad sola y aislada en una región cercada por el crimen organizado, donde el Estado, tanto el Estado de Guerrero como el gobierno federal, no está poniendo atención. Y ya hay muertos, y ya hay enfrentamientos, y ya hay criminalización. Y lo que a mí me molesta más, Scarlett, Adriana, es que a veces siento eso en la cobertura de los medios. Se trata de ese pueblito en la montaña que no le importa a nadie, salvo a la gente que lo está sufriendo, y en este caso periodistas como tú que le están dando cobertura desde hace mucho tiempo. Sí, es para mí, yo creo que también algunos otros compañeros que han estado, que cubren y que cubrieron desde hace muchos años, pues todo cómo viene la violencia de estos grupos avanzando, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Nada, la violencia no es un hecho aislado, como lo repetimos. Para mí es importante hoy, hoy, en todo esto que ya hemos mencionado, o sea, decirle a la gente y expresar nuestra preocupación y ponerlo en la agenda hay una preocupación real por las mujeres que se quedan en el pueblo, porque están en el pueblo, por las niñas, las infancias, los adolescentes que están en el pueblo y que no pueden y que no pueden salir de ahí, ¿no? Tras esto, ¿no? Que quedan eh, en una especie de pues, no sé cómo llamarlo, pues sí, Orfandad, orfandad, de abandono. orfandad, de orfandad terrible, y que tenemos que hacer algo, y si lo tenemos que hacer aparte, bueno, digo yo, de manera personal, como periodista, si lo tenía que poner hoy con ustedes y llamar, comunicar, ver de qué manera podríamos ponerlo en la agenda mediática, para que allá afuera, en otros estados, en otras comunidades, tanto instituciones, organizaciones, se den cuenta. Nosotras hemos platicado muchísimo con Adriana sobre lo que nos une a Yagualtempa, ¿no? Y nuestra preocupación de qué hacemos si el nivel de violencia, si las condiciones o sea, ¿cómo le hacemos para o sea, ya como en un aspecto muy personal de qué hacemos para sacarlos de ahí si tenemos que moverlos, ¿no? Entonces, es es una situación grave, muy, 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 muy grave que vive el estado de Guerrero. Todos los hechos indican que ya era lo último, era parte fundamental esto, ya venía augurándose 2 años antes, o sí, 2 años antes, en cuanto el gobierno estatal anunció que iba a abrir una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables. ¿Y quiénes son los responsables de los niños? Pues obviamente sus familias, sus papás, sus mamás, que también son parte, muchos de ellos, de la policía comunitaria, que también estuvieron en la lucha, ¿no?
y eso hace que la vulneración se puso otra vez enorme, ¿no? No, Entonces, esa es una persecución judicial, una sí. persecución del Estado que hoy se cumple, que estos días se cumple. Sí, y decir, por ejemplo, bueno, Adriana hizo su investigación sobre la percepción de la policía comunitaria y decir justo, Adriana, bueno, no sé cuál sea tu hipótesis y tus resultados, pero me parece que a lo largo de todo este tiempo ha habido también una criminalización profunda, una persecución profunda de los policías comunitarios, con todo este asunto también que sucedió en Michoacán con las autodefensas. Se les está prohibiendo a los pueblos que ejerzan su derecho a organizarse internamente. No sé, Adriana, si tú nos pudieras platicar un poco sobre eso o cuál es tu percepción al respecto. Y mira, para llevar a cabo como este seguimiento, algo que me gustaría compartirles es que cuando comenzó, antes de que Ayahualtempa presentara a los niños, había lo que era una interacción con el gobierno en el cual, como todo pueblo, como toda comunidad, acercan un formato, una documentación petitoria en el cual había varios puntos y qué interesante, ¿no? Todo este acercamiento que la comunidad junto con otros pueblos tratan de tener con el gobierno del estado de Guerrero y pues simplemente pues los escuchan, les aceptan esta información y posteriormente, como lo dice Scarlett, de la muerte de los músicos indígenas, es que estalla la comunidad y las comunidades, porque en ese momento fueron varias comunidades, y posteriormente que hacen sus bloqueos y se intensifica estas protestas que ellos realizaron, seguía sin haber avances o resultados o compromisos por parte del gobierno, simplemente pues esto que siempre sucede, hay un acto de violencia, no, si una semana puede ser que esté las autoridades, si te va bien un mes, ¿no? 5 o 6 y ya después se retiran. O sea, realmente que el Estado esté llevando seguridad permanente a las comunidades, la verdad no pasa, ¿no? Entonces, posteriormente, que sucede y que ellos ven que pues no existe este compromiso de las comunidades, presentan a los niños en la policía comunitaria, ¿no? Ya como una protesta disruptiva, o sea, el hartazgo de que ya el gobierno no hace caso, hubo este primer acercamiento. ¿Y por qué lo digo? Porque las personas que quizá no conocen el contexto siempre dicen, no, pero ¿por qué agarran a los niños y los arman, no? O sea, ¿cómo llevó algo totalmente de una conversación, de una cercanía, allá el hartazgo de decir, pues vamos a presentarlos si tu gobierno no nos puedes asegurar que nuestros niños y nuestras mujeres y nuestras comunidades van a estar bien, ¿no? Y de ahí también como era un grupo de pueblos, ¿no? Y cómo Yagualtempa se queda solo porque hay miedo, ¿no? Hay miedo por lo mismo que decía Antonio del narcoestado, ¿no? Entonces Ayahualtempa se queda solo y decide seguir con esta estrategia que bueno, ahora como lo dice Scarlett, pues ya sabíamos, ya se conocen los movimientos sociales, ya hay historia sobre una vez que un pueblo se levanta, hay criminalización, ¿no? A las personas, más allá de entender el contexto y las necesidades de estas, ¿no? Y dentro de la comunidad, pues en el trabajo que realicé es acerca de la interpretación que la propia comunidad y personas externas tenían sobre la policía comunitaria, ¿no? Y de lo externo, pues no cabe decir que la mayoría de las personas que no conoce o no vive, que no están y están constatando la violencia que está en el pueblo, pueden decir, está mal que armes a un niño, que le enseñes a un niño de adiestramiento, pero de la cara, y lo voy a decir así, de la otredad, es distinto, es totalmente distinto, ¿no?
Entonces, encontré en el estudio que es cualitativo, la mayor parte de las personas están, bueno, en ese momento decidían tener esta seguridad que el Estado no les podría brindar y asegurar, ¿no? Y es ahora, pues, toda esta preocupación nuevamente, ¿no? Y el temor, ellos tenían temor, siempre estaban con el temor, siempre había temor. Los escuchabas y a veces sin hablar, la gente se acercaba y hablaba del temor que tenía porque pues todos estos caminos pues llevan al trasiego de algo, ¿no? Y era el único lugar que les faltaba. Y qué lamentable que pues exista pues este abandono, o no me gusta abandono porque pues sí ha estado el Estado, pero no ha sido suficiente. O sea, el Estado está rebasado. Y ahorita que decían, comentaban acerca de que las policías comunitarias es como un ejemplo, pues para que los grupos, las comunidades no tengan como estas autodefensas, pero pues no, el Estado está rebasado en temas de violencia. Entonces, Adriana, perdón, Adriana, yo no creo que el Estado esté solamente rebasado, yo creo que el Estado está coludido. Ese es el problema, para mí ese es el problema, porque Sí, esta información, si tú revisas el tema, pones a Yagualtempan en un ejercicio práctico, solamente en Google, sin tener conocimiento de nada, vienen las coberturas que han hecho medios, que está bien la denuncia, pero se está limitado a decir que hubo un ataque armado, que tantos muertos, pero el fondo del problema no lo ves en ningún lado. Y al final se trata, yo siempre lo espejo con Oaxaca, porque en Oaxaca tenemos zonas así, con otras características obviamente, pero al final se trata con estos grupos intentando controlar con la violencia los territorios de la administración de la muerte mediante el miedo. Y eso es la expresión máxima de la la necropolítica, ¿no? necropolítica. Y a esto súmale que estamos hablando, otra vez yo lo digo, los olvidados de los olvidados, y no es en un tono despectivo, sino al final en un tono de mucho enojo, porque ni siquiera hay el interés de la agenda pública, no hay ni siquiera el interés del gobierno, llámese federal o estatal, porque son comunidades que están muy alejadas, ¿no? Y bueno, nada más, eso que yo pienso que el símbolo máximo es estos niños armados, porque si lo ves en un sentido práctico, ¿qué pueden hacer estos niños armados con la arma que le pongas, con lo poquitos que son, contra una maquinaria de asesinato que es un grupo criminal con nombre? Y un Estado que acaba en su narrativa, este duelo entre la narrativa y la evidencia del Estado, prefiere quedarse con la narrativa de la criminalización, Sí, porque las sí, evidencias lo superan, ¿no? y me gustaría justo en este punto, Antonio, Scarlett, Adriana, pasarles un video, un pequeño video, es un video bastante corto, solo como para poner en perspectiva, para la gente que nos está viendo, la gente que nos verá después, de lo que estamos hablando. Porque efectivamente, como decía Adriana ahorita, pues desde fuera parece escandaloso y parece que es una cosa como muy preocupante, y en realidad cuando estás adentro de la comunidad estás realmente viviendo lo preocupante. Sí, bueno, y lo que me preocupa muchísimo es el nivel de violencia que estos niños, pero también los niños que recluta el narco, pero también los niños que lo ven a través de la televisión, están sufriendo violencias reiteradamente, una serie de violencias que no entienden, que no se pueden explicar cómo suceden, pero que el Estado, que es, digamos, el responsable de guardar la seguridad de los niños y de las familias, de las madres de los niños, el Estado sí entiende y no está atendiendo las necesidades del pueblo. Entonces, bueno, hay que tener justo cuidado con estas narrativas que vemos en estos grandes consorcios mediáticos, y decir que a mí me parece que este asunto de los anexar a los niños a las policías comunitarias es un gran grito de auxilio que no estamos escuchando.
Sí, sí, yo quería apuntar que como mencionó el compañero al final del video, sí, existe el miedo. En Guerrero tenemos miedo, tenemos mucho miedo, no solamente los compañeros y las compañeras indígenas, los luchadores. Sabemos qué pasa en Guerrero con los luchadores sociales, no los han, el Estado, el sistema nos ha repetido todo el tiempo qué pasa con las personas luchadoras sociales. Hace unos años asesinaron a una compañera indígena que buscaba a su marido en estas luchas, que luchaba por justicia. No sé, hoy, hace 3 años, 4 años, los niños de Ayahualtempa, las madres de Ayahualtempa, las compañeras armadas de Rincón de Chautla, estas manifestaciones de lucha son legítimas también, son legítimas también, porque sabemos cómo actúa el sistema y qué pasa en Guerrero con las personas que luchan por sus derechos o por mantener la vida y por mantener a sus pueblos, ¿no? Existe miedo, hoy los periodistas también tenemos miedo. Sabemos que esta violencia eh, se manifestó primero en la zona de la montaña de Guerrero, una parte de esta violencia en la zona de la montaña de Guerrero, y eh, las comunidades nos gritaron que iba a pasar algo, que venía, que estaba sucediendo algo, y es hoy la violencia que estamos padeciendo en los municipios de la región centro o la zona centro del estado, ¿no? Entonces, hay que poner el ojo como periodistas, hablar de ello de una manera que podamos comprender todos los aspectos de esto y, y tener conciencia también del por qué a veces no podemos hablar. Finalmente, también como periodistas estamos cercanos y también hacemos también activismo y defensa y de alguna u otra forma el cariño y todo, cuando nos abren los pueblos las puertas a nosotros y nos cuentan las historias, también estamos nosotros ahí, o sea, también es un deber, pues, ¿no? También es vida, también es lucha, y bueno, desde mi aspecto en el periodismo también lo veo así, ¿no? Con la preocupación que personalmente a mí y a Adi y a otros compañeros nos pone en esta, en estas, en esta angustia, se puede decir, de Sí. lo que pueda pasar con las personas que quedan dentro del pueblo, pero también de efectivamente la manera en la que podemos nosotros compartir la información, compartir la realidad, lo real, lo que realmente está pasando y gracias también a ustedes por darnos también este espacio, poderlo platicar y poder contextualizar a manera de que el sistema nos está obligando con esta manera de tortura y con estos discursos. Hay que recordar también que en el caso de las comunidades de, de la montaña, todo esto se da también en presencia militar, porque hay presencia militar, hay otras corporaciones, lo sabemos, hemos ido para allá, y hemos observado que todas estas violencias también se perpetran mientras están estas corporaciones de seguridad o corporaciones militares o corporaciones de seguridad pública, ¿no? Entonces, hay muchísimo miedo porque no es sencillo y estamos preocupados en Guerrero Sí. por no solamente el contexto de la montaña, también por el camino hacia la otra parte, también está pues muy grave, que también tiene que ver con necropolítica. Finalmente lo decía muy bien Antonio, nos están obligando a esta forma de tortura, ¿no? Y que la política, y que no solamente la política y la forma de vida sea esta, ¿no? Y apuntar al miedo y apuntar a que la gente no podamos vivir em, eh,
ni tener, pues, en el caso de periodistas, pues también libertad de expresión, porque bueno, sabemos que todo es una violencia generalizada, ¿no? Pero en este caso, coincido y creo que mucho de lo que me llevó a compartir esto, es como decía, Antonio, finalmente la agenda mediática de las grandes corporaciones están en otra parte, en otros temas, y realmente no se está hablando de lo que realmente importa, las Importa. personas, las personas que están ahí, ¿no? Las personas que lo viven, que lo padecen, que lo padecemos, y que es importante que seamos escuchados, que las personas de las comunidades sean escuchadas, y que nos demos cuenta de cómo funciona el sistema y el discurso de odio, de agradecimiento, de sometimiento, cómo quieren mantener a nuestras comunidades, que es lo primero a lo que acuden, ¿no? Pero es un discurso racista, es un discurso peyorativo, y es un discurso que abona a todas las violencias que padecen hoy las comunidades indígenas de Guerrero, de Oaxaca y de México, y pues sabemos que hoy en el mundo, ¿no? Todas estas formas de tortura se perpetúan finalmente para que prevalezca este sistema, ¿no? Este sistema. Sí, definitivamente hay que mirarnos en el espejo de Guerrero y entender que estas violencias son estructurales y que hay que empezarlas a mirar desde otros puntos de vista para deconstruir, entender que urge deconstruir esas narrativas oficiales que están criminalizándonos, que están pues todo el tiempo sí, fomentando los discursos de odio y fomentando las persecuciones. Adrián, ¿alguna intervención que quieras darnos antes de despedirnos, de terminar? ¿Cuál sería, digamos, tu intervención final? Me gustaría hablar sobre corresponsabilidades, ¿no? Hay una gran responsabilidad del Estado, hay de la comunidad, de los periodistas, de las personas que estamos detrás de esta pantalla y que decimos a mí, Ayahualtempa, ¿qué? No es mi territorio, no estoy, ¿no? Entonces, pues yo soy una persona que siempre ha buscado como esa esperanza a pesar de las dificultades, ¿no? Y pues me gustaría irme con la esperanza de que al menos las personas que en este momento están escuchando, pues puedan acercarse y ver similitudes con algunas problemáticas en sus comunidades, y que eso es un reflejo de muchas otras situaciones que están pasando en el país. Y reiterar esto nuevamente. Por último, Antonio, algo que comentabas tú y que estás acertadísimo, pero que nosotras no lo podemos decir, o lo podemos decir, pero no en vivo, ¿no? Pues el Estado está, ¿no? Y esperemos que pueda responder y dar pronta información a esto, porque también ha sido una información muy hermética la que se ha presentado en los medios de comunicación, ¿no? Y los medios de comunicación, por otra parte, pues todos cuidan, ¿no? Sus formas, su integridad, por cómo está toda la situación en el estado de Guerrero. Y algo con lo que me gustaría dejar es cuando entrevisté a una de las personas en la policía comunitaria y me hablaba sobre la historia de Ayahualtempa, me dejaba como esa frase que me decía era: Ayahualtempa nunca se ha dejado dominar. Y quiero pensar que el día de hoy esta situación pueda tener otra versión, ¿no? Gracias. Gracias, Adrián. Antonio. Bueno, la verdad, a mí me molesta mucho. Yo entiendo cómo son los cercos, ¿no? O sea, nosotros también conocemos cómo funcionan el periodismo en los estados y a nivel nacional. Hay cercos mediáticos. Lo que me molesta es esta sensación de que hay ciudadanos de primera y de segunda.
que importe más lo que pasa en Uruapan que lo que pasa en Ayahualtempan, como si valiera más un lugar que otro por el tema de la politización que hace la derecha o la izquierda, como donde se quieran acomodar los políticos y la clase política que siempre se acomoda, ¿no? Y vio nada más el hecho de los niños, es una imagen muy poderosa y que la gente entendiera que tiene que ver con los símbolos. Yo lo digo aquí, el narcotráfico o el crimen organizado, el narcoestado no se mueve nada más con la violencia física, también usan la iconografía y los símbolos para mandar sus mensajes, ¿no? Es una guerra simbólica. También, y a partir de estas guerras crean identidad. Yo creo que Yagualtempan es un símbolo. Los niños con estas imágenes que podrían ser terribles, es lo que dice Karen, es un grito de auxilio. Yo pienso que también es entender que la gente entienda que hay autoridades paralelas que tienen influencia en Yagualtempan. Y la pregunta que yo me hago de aquí desde Oaxaca es, ¿cuánto tiempo va a pasar para que en Oaxaca haya un Ayahualtempan? Porque esta resistencia comunitaria los pueblos de Oaxaca la tienen. El crimen organizado rodeando las montañas lo tienen, el trasiego lo tienen. Y siempre mirarnos en este espejo de guerrero combativo, con comunidades como Ayahualtempan, que yo pienso que esperemos que no ocurran más cosas, que por el contexto en el que está, pues a veces las esperanzas son pocas, ¿no? Pero al menos desde el lado del periodismo creo que tendríamos que ponerlo en la agenda, documentarlo, entenderlo, comprenderlo y no quedarnos en la narrativa del Estado que criminaliza a una comunidad que lleva fácilmente 10 años resistiendo y parece que está en el último suspiro de esa resistencia. Ojalá que no. Y pues eso nada más yo diría, ¿no? Y que Scarlett, pues aquí tienes la puerta abierta siempre en el muro y pues te queremos y pues aquí estamos. Te queremos, te respetamos muchísimo, pero también te admiramos muchísimo por la valentía, por el arrojo y por el trabajo enorme que estás haciendo, no desde ahorita, desde hace muchísimos años allá en Guerrero, porque efectivamente cada vez son más las zonas silenciadas en este país y necesitamos voces que pues difundan todo lo que está sucediendo. Yo me iría solamente con pues el recordatorio de que efectivamente estos no son hechos aislados y recordarles que desde el 2015 a la fecha han habido, aparte de estos 3 policías comunitarios asesinados, pues 63 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata asesinados, 23 desaparecidos, cientos de heridos y desplazados, viudas y más de 60 niños que en este momento están en la orfandad a causa de estos enfrentamientos y a causa de pues el Estado de alguna manera represor que no permite que las comunidades se organicen, se autodeterminen. Entonces, bueno, recordarles eso a las personas y, bueno, seguirles invitando a que se informen, diversifiquen sus fuentes. No todo lo que se ve en la televisión es lo que está sucediendo. Y, bueno, pues invitar a seguir a periodistas y a medios independientes que, como Scarlett, están haciendo un gran trabajo en este y otros estados terribles de la República Mexicana. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos entonces pronto. Gracias, Adriana. Gracias, Antonio. Gracias. Adi, tú eres mi fuerza. Abrazos, Adriana. Te admiro, corazón. Hasta luego. No. Artlist.io. Music licensing reimagined.